adquiriendo en lo sucesivo un rol más intenso en cuanto a la articulación regional de Cantabria. Por tal empuje económico y debido a factores de reestructuración territorial y administrativa, impulsadas verticalmente por el Estado español al influjo de la Revolución Liberal, Santander fue considerada como provincia marítima en 1801 y se le otorgó la categoría política de provincia en 1833. Bien, el crecimiento económico moderno en la región de Cantabria tiene su origen en lo que fue la expansión de su actividad comercial a través de su puerto. Este se ha desarrollado a través de sucesivas etapas perfectamente marcadas. Una primera, que arrancaría o tendría sus inicios en lo que fue o como consecuencia de los decretos de libre comercio, y finalizaría esta expansión comercial en la década de 1820. A partir de este momento se inicia un nuevo ciclo expansivo vinculado con el comercio y a partir de esta actividad hacia diversificaciones de procesos de industrialización. Durante esta etapa, la economía de Cantabria consolidó sus vínculos a los circuitos capitalistas internacionales, viéndose incrementada su actividad exportadora al construirse vías férreas y por contar con un mercado cautivo en las Antillas Americanas, particularmente en Cuba, un importante enclave colonial y último bastión del vasto imperio español en América. Este segundo ciclo expansivo, que arrancaría en 1820, tendría su cenit, su máxima expansión en la década de 1860, y a partir de aquí hasta 1898, que se conoce como desastre colonial, marcaría la fase depresiva de todo este ciclo expansivo o gran ciclo comercial. La reorientación del capital mercantil hacia el desarrollo de la industria fue en Cantabria un hecho fundamental de la segunda parte del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, especialmente en el sector minero, químico y metalúrgico, constituyendo un elemento de gran repercusión económica y social en la región, notablemente al finalizar el comercio colonial tras la pérdida de Cuba por efecto de la Guerra de España con los Estados Unidos. Por otra parte, la mercantilización del mundo rural hizo que se perdieran las antiguas formas de producción y propiedad, transformándose en un sector agrario especializado con clara orientación al mercado, posibilitando el surgimiento de la industria láctea. Estos cambios, a su vez, dislocaron a la sociedad rural, que empujó a la emigración a muchos de sus miembros. Es decir, se produjo una oleada de población que probó suerte en América, calculándose que entre 1880 y 1920 partieron de Cantabria unas 200.000 personas. Entre ellos destacaron los llamados indianos, los que luego de hacer fortuna en América regresaron a realizar obras de beneficencia a sus lugares de origen, o bien se reintegraron en otro nivel de participación socioeconómica a su retorno de América. La emigración hacia el Nuevo Mundo no era una historia nueva. Había ocurrido a lo largo de todo el periodo colonial, siendo la Nueva España uno de los principales espacios donde los montañeses o cántabros se desenvolvieron con éxito. La emigración de este área, en el siglo XVIII Santander, ahora Cantabria, hacia la Nueva España y posteriormente hacia México, podríamos decir que fue a nivel general una migración privilegiada, porque siempre a lo largo de todo el proceso migratorio la gente que parte de aquí va a salir a través de cadenas migratorias familiares muy bien cohesionadas que van a arropar, por así decir, a todos sus miembros y por lo tanto le van a facilitar su ascenso económico y social en el nuevo territorio. El flujo migratorio durante esa época lo encabezaron principalmente miembros de la clase hidalga, que aunque sin fortuna en sus lugares de origen, en la Nueva España podían acceder a puestos destacados de la administración virreinal, el ejército o la iglesia. Para ello, el mecanismo más importante para establecer relaciones de apoyo y ascender socialmente era el matrimonio, al estar supeditado al enlace de las mujeres mexicanas con sus parientes o paisanos llegados de España, a los intereses económicos de las familias dedicadas al comercio y a otras actividades productivas, asegurando con ello la reproducción de los negocios familiares.
José de Escandón, el que sería colonizador del Nuevo Santander, pertenece a una de estas familias hidalgas del área rural de la provincia de Santander. No era una familia con fortuna, pero sí con clase social que le da acceso al ejército, a la entrada al ejército, y a través de él llega a Nueva España. Entra porque es parte del grupo montañés, en un grupo ya cohesionado, importante, y su, digamos, respaldo económico lo va a recibir a través del matrimonio con su segunda mujer, hija de un montañés, José de Llera y Rubalcaba, en aquel entonces la primera fortuna de Querétaro. Este señor, este personaje, había salido precisamente de ahí enfrente, del área de enfrente de la bahía de Santander, y su hija es la que casa en segundas nupcias con Escandón y le da ese respaldo económico. Más tarde, la emigración cántabra encontró en el norte de México un lugar adecuado para hacer fortuna, en virtud de la intensa actividad económica que se experimentó en esta parte del país durante el largo gobierno del general Porfirio Díaz a fines del siglo XIX. En el estado de Tamaulipas, varios fueron los actores protagónicos de este flujo migratorio. Quizá de los conocidos hoy en día, de apellidos que todavía se conocen, uno de los más importantes sean los Sáenz Trápaga, que proceden del Valle de Soba, de una zona montañosa, y que se van a instalar en Tampico. Es una saga familiar que llega hasta nuestros días, donde aún los miembros de esta familia están instalados en México, otros retirados en Santander, y van y vienen. Los indianos exitosos, no solo en México, el Caribe o Sudamérica, se convirtieron en personajes legendarios en el norte de España, al retribuir a sus comarcas de origen con el financiamiento de obras sociales, pero también insertando sus capitales en la emergente economía industrial, agropecuaria y financiera presente en la etapa de entresiglos en Cantabria y su entorno. La economía, por ejemplo, que procede de América, después de la independencia, y especialmente la independencia de Cuba y de Puerto Rico, va a generar banca en todo el norte de España, el Banco de Santander, el Banco Central, el Banco Hispanoamericano, el Banco Bilbao, el Banco Vizcaya, procedente en buena parte de estos capitales que regresan de América, y van a ser propiamente del norte de España. Sí, se va a configurar otra conexión que había sido muy escasa en la edad moderna. La prosperidad acumulada en las épocas de bonanza del siglo XIX dieron a la provincia de Santander, y en especial a su capital, un aire aristocrático. Además, por su excelente clima en el verano, la ciudad se promovió como un destino del turismo, fenómeno de ocio organizado que cobró vida en el mundo contemporáneo y que hoy constituye un sector significativo en la economía de Cantabria. Bajo ese influjo, Santander se convirtió en las primeras décadas del siglo XX en la residencia veraniega de la corte española, construyéndose el bello Palacio de la Magdalena como un obsequio para el rey Alfonso VIII. Se levantaron también el elegante Hotel Real, el casino y, en fin, un sinnúmero de construcciones, residencias e instalaciones turísticas que, en conjunto a la actividad lúdica de los visitantes, imprimieron de manera indeleble un ambiente cosmopolita en la ciudad de Santander. Pero si bien en la etapa de entresiglos se experimentó un importante desarrollo económico y se consolidó la modernidad urbana, en el plano político siguió prevaleciendo la burguesía mercantil y en el campo continuaron muchas de las inercias del dominio rural tradicional. Por otra parte, y a pesar de la industrialización, no surgió un movimiento obrero activo. No obstante, hubo en Cantabria una suficiente movilidad social que le hizo ser leal a la República, pero que fue aplastada por la rebelión militar nacionalista en 1937. A partir de entonces, y en el marco de la dictadura de Francisco Franco, se inició una política para enfrentar el anticlericalismo social, convirtiendo a Cantabria en un baluarte del régimen franquista. En la segunda parte del siglo XX,
la historia contemporánea